nuestro Dios. Por eso este 2025 tiene que ser un año en donde estamos gozosos. El Señor le decía a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Y después que le dice, y otra vez los digo, regocijaos en Él. Dice, regocijados en el Señor. Estamos en su presencia. Es un sábado, el primer sábado del mes, y usted está en la casa de Dios. Apláudase, apláudale al hermano que está a lo suyo. Aplauda y denle la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es fruto de oraciones. Usted es fruto de la oración, quizá de su mamá, de su papá, quizá de su hermano. ¿Cuántas peticiones en este año que pasó oraban por su hermano? El Señor lo trajo. Oraban por su papá. Pero mire, tengo muchísimos testimonios de eso. De jovencitos que oraban por su papá, por su mamá, por sus hermanos. Y Dios cumple sus promesas. Y están en la casa del Señor. Y están sirviéndole al Señor. Y están gozando y creciendo en la obra del Señor siempre, dice su palabra. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Que usted esté en este lugar es una bendición de Dios. Es una satisfacción que poder tener tantos jóvenes buscando la presencia del Señor. Y hoy vamos a compartir una palabra, este 2025, que el Señor nos permite entrar a poseer este nuevo año. No sabemos cuánto tiempo de este año vamos a estar. No sabemos, mire, el Señor puede venir a buscarnos en este año, quizá en este primer mes. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está? Fíjese qué tremendo, porque Dios conoce la intención del corazón. Entonces Dios sabe lo que no mostramos. Veo que hoy estamos en un tiempo en que mostramos, sacamos una foto y le damos color, brillo, pómulo, esto, aquello, y al final queda la foto, nada que ver a lo que somos. Estamos en un tiempo en donde quizá aparentamos. Pero ¿sabe una cosa? Con Dios no podemos aparentar. Porque Dios nos conoce tal cual nosotros somos. ¿Y sabe algo más? Así como nosotros somos, así nos ama el Señor. Así nos ama el Señor. Con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, quizás con esas cosas que nos cuestan. Pero Dios, cuando nos llamó, sabía. Mire, muchos de los jovencitos compartían que se habían alejado del Señor y habían vuelto a sus caminos. Y Dios sabía que algunos se iban a alejar del Señor. Y aún así Dios nos llamó. Y luego nos trajo, porque somos de Él. Pero ¿sabe una cosa? En ningún lugar vamos a estar mejor que en las manos del Señor, que en el hueco de su mano. Por eso ese hijo que se fue de la casa de su padre, en Lucas 15, él en un principio, el mundo tenía muchas cosas para él. Él quería probar porque había estado siempre sirviendo al lado de su padre. Quizás no servía con gozo, porque su corazón estaba lejos, porque su corazón no disfrutaba. Por eso, ¿qué le digo, joven? Disfrutemos en el Señor. El joven que no disfruta, tarde o temprano se aparta del Señor. ¿Por qué? Porque está contenido, pero su corazón no está. Dice su palabra, este pueblo, decía el pueblo de Israel, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué pasa? Está lejos de mí. Y el Señor no lo podemos engañar. Y mire, si no disfrutamos, porque muchas veces decimos, ¿cómo voy a disfrutar si a mí me gusta hacer aquello y no puedo? Mi papá no me deja, me lleva a la iglesia, me obliga a estar en este grupo, se pone al lado para ver si estoy, me sale a buscar, si ando en el baño, ando dando vueltas, me trae, me hace pasar vergüenza con mis amigos. ¿Cuántas cosas podemos decir? Pero sí, porque el corazón no está. Entonces digamos, Señor, por eso esta noche va a ser una noche, es una noche de sinceridad, una noche especial. Para terminar un año con el Señor, tenemos que empezarlo con el Señor, sinceramente con Él, sin apariencia, entregarnos al Señor, ser sinceros con Él. Y por eso hoy vamos a decirle, Señor, si no estoy disfrutando, Señor, no me puedo deleitar, porque a mí me gustan aquellas cosas. Sea sincero delante de Dios. Sea sincero, porque
Porque a veces uno tiene miedo, no le voy a decir al Señor esto, no, dígale, porque Él necesitamos conocerlo más. Si nosotros no disfrutamos su camino, es porque no lo estamos conociendo a Él. Es porque no le hemos conocido. Se lo digo yo, que viví mucho tiempo viniendo a la iglesia, pero lejos de Dios, lejos de Él. Mucho tiempo, hasta que pude conocerlo a Él. Y sabe que yo no lo conocía cuando pasaba al frente y oraba y hacía la decisión de fe. Muy raro que alguien cuando pasa al frente y hace la decisión de fe, a partir de ese momento ya es un hombre nuevo. Muchas veces no pasa eso. Muchas veces eso pasa luego, en un momento, en una vigilia, en una oración, en un momento cuando ya no damos más como el hijo pródigo. Entendemos que no podemos seguir más así, que no se puede, que hay un vacío en nuestro corazón y no podemos seguir así. Y le decimos, Señor, no puedo más, te necesito, perdóname y sálvame. Ahí, todas las otras decisiones de fe no habían hecho un nuevo nacimiento. Ahí empezó el nuevo nacimiento. Y por eso muchos de los que estamos en este lugar todavía no lo conocemos al Señor. Porque yo venía muchos años a la iglesia y no lo conocía a Él. Y yo le voy a dar varios ejemplos. Una persona dice, yo sé nadar, me tiro a la necesito ayuda, me viene alguien y me dice, ¿necesitas ayuda? No, yo me tiro, yo sé nadar. Pero cuando nos tiramos a la pileta, se nos acalambra los pies y las manos. ¿Qué hacemos ahí? Ahí sí reconocemos que necesitamos ayuda, ¿o no? Ahí reconocemos que necesitamos ayuda. Es ahí donde nosotros empezamos a pedir, Señor, sálvame, perdóname. Es ahí donde empieza la nueva criatura. O vamos a decir algo, yo voy a manejar un auto, ¿necesitas que te ayude? No, que no hace falta. ¿Necesitas que te llame a la emergencia? No, pero vamos, nos metemos en un lugar, no, a mí me ha pasado, pongo GPS, me lleva para cualquier lado y entramos y está todo oscuro y nos hace entrar en calles de piedra, hombres con armas, ¿no es cierto? Y decir uno, y ahí reconocemos que necesitamos ayuda, que alguien esté con nosotros, ¿sí o no? Sí. Es ahí donde empieza el Señor a decir, bueno, ahora yo empiezo a trabajar. Por eso yo le digo, he pasado al frente, Señor, te recibo en mi corazón. Sí, era cualquiera, la semana esa era quizás peor que la anterior. Pero en un momento la venda cayó de mis ojos y reconocí que necesito a Dios, pero de verdad, que no quiero fingir más, que no quiero aparentar más, que realmente me interesa nada las apariencias. Te voy a seguir, Señor, te voy a buscar. Mire, a mí me pasó, y lo voy a compartir medio rápido. En un momento me quebré la muñeca jugando al fútbol. Jugando al fútbol me quebré era un golpe muy tonto y me caí y me quebré. Bueno, yo a veces me soldó mal el hueso porque íbamos al bautismo en Calera y yo me bañaba con yeso, todo, se me soldó re mal el hueso y me lo tenían que quebrar para que vuelva a ponerse bien. Lo que había sufrido cuando me lo acomodó el doctor era un montón. Entonces, mire, fíjese cómo el Señor, a veces las pruebas nos quejamos, pero ellas son las que nos acercan a Dios. Le dije al Señor en oración, Señor, si me enderezas el hueso, yo me voy a entrar al grupo, iba a entrar al grupo adolescente y te voy a servir, Señor. Yo le dije así, y Dios no tiene por qué hacerlo porque uno no es nadie. Pero en su misericordia Dios usó eso y me enderezó el hueso y no me lo tenían que quebrar. Y entré y le tenía que cumplir yo ahora, porque tenía que decirle a mis amigos, no voy a estar afuera en la palabra, ahora voy a estar adentro. Ahora voy a tener que entrar a un grupo. Tenía amigos que estaban muy lejos de los grupos y de las reuniones, ¿no? Porque antes acá afuera hacíamos, por afuera jugábamos. Pero tenía que hacerlo porque Dios había cumplido y ahora me tocaba a mí. Pero Dios usa la dificultad, Dios usa la adversidad. Y ahí, no fue cuando pasaba al frente, quería cambiar, sí, pero fue ahí cuando empecé a tomar en serio las cosas del Señor. Por eso, joven, muchos de los que estamos en este lugar, solo venimos por venir. Pero el Señor quiere que en este 2025
tomemos en serio las cosas del Señor. Muchos de los que estamos en este lugar tendrán que tomar decisiones, como me tocó a mí. Tuve que cambiar amistades porque no querían entrar al grupo. Y yo tenía un trato que cumplirle al Señor, porque Él había sido fiel. ¿Fue fiel en este 2024 el Señor con usted? Fue fiel el Señor, porque Él no puede, el día que Dios no sea fiel, deja de ser Dios. No puede negarse a sí mismo, no puede fallar Dios. No puede mentir porque ese día deja de ser Dios. Él es Dios, Él es fiel, Él es verdad, es verdad. El Señor es verdad. Por eso los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en verdad? Sin apariencia, en espíritu y en verdad. Una entrega al Señor. Vamos a compartir en Hebreos 12, amén, una palabra hermosa que nos trajo nuestro siervo el día domingo, y que me quedó meditando y quizás la hemos compartido en casas de oraciones, y yo me gustaría leerla con ustedes y tomar algunos puntos. Dice el Señor así, Hebreos 12, 1, dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos como con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso, porque acá vemos, acá dice que nos despojemos, ¿no es cierto?, del pecado que nos asedia. Y hay una realidad, y es la parte que Dios lo hace, porque el Espíritu Santo participa en la salvación. ¿Qué hace? Nos da el convencimiento de pecado, lo que recién compartía. Nos hace ver que necesitamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando en su tiempo. En su tiempo. Nosotros estamos orando por el familiar nuestro y le predicamos y le ponemos la Biblia y le venimos y le decimos y no quiere saber nada. De repente en el trabajo un amigo de él conoce al Señor y le dice, che, mira, vos sabés que recibí a Cristo, tenés que ir a la iglesia. Y ahí viene y nos dice, che, mira, un amigo mío va a la iglesia. Estaría bueno probar ir a la iglesia. Y nosotros decimos, pero si cuánto tiempo te he dicho lo mismo, y yo y lo que yo te decía no, pero ahora que encontraste un amigo y te habló, porque los tiempos no son los nuestros, los tiempos son del Señor. Entonces nosotros sembramos la semilla y luego esperamos, oramos, la regamos con oración. Y cuando en la casa, che, este domingo, ¿querés vamos a la iglesia? Pero no tosiguemos, no asfixiemos. Dejemos que el Espíritu Santo obra con paciencia. Porque nosotros si creemos en el Señor, creemos de que Dios los va a traer a su camino. El tiempo es del Señor, no es nuestro. Pero que lo va a hacer porque nosotros tenemos un Dios de palabra. No puede fallar, porque no falló jamás. No puede fallar. Si nosotros confiamos en Él, hacemos nuestra parte. ¿Cuál es mi parte? Yo tengo que ser de vuelta en testimonio en mi casa. Si no, no va a querer venir ni el perro conmigo a la iglesia. Va a decir, no, yo a la iglesia esa no voy, va a decir el perro. Pero si nosotros somos de buena, hacemos nuestra parte, somos de buen testimonio en nuestro hogar, la palabra se cumple. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Usted lo cree o no? Para este 2025, ¿cuántas casas van a ser salvas de lo que estamos en este lugar? Como ya lo ha hecho en el 2024. Nosotros tenemos reuniones en donde dan gracias y ahí es donde podemos ver cómo Dios ha sido fiel. Porque Dios ha cumplido su promesa, ¿no? Entonces, acá vemos, dice, despojémonos del peso del pecado que nos asedia. Nosotros, el Espíritu Santo en nosotros es el que nos convence. Nosotros, una persona, esto Dios le está hablando a quién, a la iglesia. Porque una persona que no conoce al Señor no puede despojarse del pecado. Porque la carne no quiere dejar de pecar y tampoco puede hacerlo.
Pero si el Espíritu Santo nos visita, ahí empezamos el nuevo nacimiento. Porque muchas veces lo probamos e intentamos solos, con nuestra fuerza. Pero el Espíritu Santo tiene el poder porque nos da convencimiento de pecado, nos hace entender que necesitamos a Dios. Por eso, ¿qué le digo? Disfruten este 2025, disfrute de estar en comunión con el Señor, disfrute de las reuniones, disfrute de estar cerca de Él, disfrute de tener una relación con el Señor, disfrute de que Dios lo ha elegido para ser parte de su pueblo, que había muchísimo mejores que nosotros, pero Dios puso su mirada en usted y en mí. Dios te amó, te eligió y te escogió. Antes de que naciésemos, dice la palabra de Dios. Dios nos escogió. ¿Usted lo cree eso o no? Si nosotros lo creemos, vamos a vivir conforme a su palabra. Entonces, allí es donde el Espíritu Santo nos da ese convencimiento. Solo no podemos, pero Dios, por eso le dice a la iglesia, despójense, ¿no es cierto? Quiere decir, llénense del Espíritu Santo. Porque en el momento que nos llenamos, el siervo el domingo hablaba, que nos llenáramos de su Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, ¿no es cierto? Efesios 5:18, creo que. No nos embriaguemos con vino, entre lo cual hay disolución. Antes bien, seamos llenos del Espíritu Santo. Y si nos llenamos del Espíritu Santo, el pecado vamos a ir despojándonos. Porque ¿sabe una cosa? Al Espíritu no le gusta el pecado. El Espíritu se entristece con el pecado. Por eso pasa en el mismo momento, cuando nos llenamos de Él, vamos despojándonos del pecado que nos asedia. ¿Nos asedia? Sí, nos bombardea con las redes, con TikTok, con los mensajitos, con todo. Las amistades que antes nos juntamos. Entonces nos asedia porque el enemigo te bombardea, porque el enemigo no quiere que nos salgamos de ese sistema. Pero nosotros tenemos un sistema propio, que es el sistema de Dios. Es el modo Dios. En este 2025, únase a ese sistema. Métase de lleno. Entréguese completamente. Confíe en Él. Si usted confía en Él, se va a entregar. Cuando uno se tira es porque está totalmente seguro. Está confiado en el Señor. Por eso, primero, el Espíritu Santo, su parte, Dios en nosotros, nos trae el arrepentimiento para que podamos, y en el momento en que nos vamos llenando de Él, nos vamos despojando ¿de qué? Del pecado que nos asedia, ¿no? Todos los seres humanos, dice la palabra de Dios, que somos pecadores. ¿Por qué? Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Amén. Entonces, en el 12 que estábamos leyendo, nos despojemos del pecado que nos asedia y corramos la carrera. Este 2025 corramos con paciencia la carrera de la fe. ¿Qué le quiero decir? Para perseverar, los que perseveran, esos son de Dios. ¿Y cómo voy a perseverar? Uno puede decir, pero ¿cómo voy a perseverar si todavía me quedan 365 días que tengo que vencer a la tentación? Porque todos los días vamos a tener que vencer a la tentación. ¿Lo cree usted eso o no? Esto es una guerra diaria de todos los días. Por eso es que ¿cómo yo voy a perseverar? Si mi carne quiere alejarse de los caminos de Dios. Si mi carne no quiere ir a la vigilia. Si mi carne no quiere ir a la reunión. Si no quiere orar. Hay algunas personas que dicen, no siento a Dios. Entonces no quiero buscar a Él. No quiero orar. Y muchos jóvenes, por ahí le aburre leer la Biblia. Es así, porque a mí me pasaba también. Entonces, hasta que uno necesita ir a la presencia de Dios. Por eso, joven, usemos la sinceridad. Dice que a un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Entonces vamos a su presencia y le decimos, Señor, no tengo ganas de orar. Fueron muchísimas oraciones en mi vida que le decía, Señor, no tengo ganas de orar. Estoy acá de rodillas porque creo en ti. Pero mi carne, pero no tengo deseo de hacerlo. Estoy triste, mis amigos me dejaron, me bocharon en el examen, cuántas cosas.
estoy triste, te pedí una cosa y no me la diste. ¿Pasó eso o no en este año que pasó? ¿Cuántos de los que estamos en este lugar le dijeron, Señor, te pido esto? Y el Señor no te lo dio, se lo dio al amigo que está al lado tuyo y a vos no te lo dio. ¿Pasó eso o no? Sí pasó, sí pasa, porque Dios no nos da todo lo que tenemos ganas de que Él nos dé, porque nuestra mente no es la mente que obra en base a la voluntad de Dios. Porque todo lo que nosotros a veces queremos no es lo que Dios quiere. Entonces esas cosas van a pasar y no lo vamos a entender a Dios. No lo hemos entendido. Yo no lo he entendido en un montón de momentos. Le he dicho, Señor, y le he dicho por qué. Muchos me dicen, no diga por qué, dígale para qué. Pero yo quería decirle por qué, Señor. Yo quería decirle por qué pasó esto, Señor. Y muchas veces el Señor no me dijo por qué, porque no lo iba a entender. El Señor no tiene por qué dar explicaciones. Un día voy a entender, dice su palabra, conoceré como he sido conocido. Ahora vemos como por un espejo, pero entonces veremos tal cual. Porque vamos a poder entender todas las cosas. No quiere entenderlo a Dios. No se vaya de la iglesia porque no entiende a Dios. No se vaya de la iglesia porque Dios le pidió algo y Dios no se lo dio. Se lo dio al amigo que está al lado suyo. No lo haga eso. Porque Dios la está guardando de algo, te está guardando de algo. Porque los planes de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Sus pensamientos son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Entonces, no porque no lo entiendo a Dios me tengo que ir. ¿Cómo me voy a ir? ¿Y a quién iremos? Le dijo Pedro. ¿Y a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. En ningún lado va a estar mejor que en los brazos del Señor. Así que si usted estaba pensando, si Dios no me concede esto, me voy. Como si se cerrara la iglesia porque usted se va. Caprichoso dice. Pero a ver, muchas veces pasa eso. Vamos a visitar a un joven, no me fui. ¿Por qué? No, yo le pedí esto al Señor no me lo dio. Así que ya me voy. Chao. Sigan sin mí, no sé. Ya no creo más en nada. ¿Pasa o no pasa eso? Nos enojamos. ¿Por qué nos enojamos? Porque no lo entendemos, porque no lo conocemos. ¿Por qué no disfrutamos del camino del Señor? Porque no le conocemos a Él. Porque si nosotros lo conocemos, Él sabríamos que es la mejor opción, que es el mejor camino, que es el que menos sufrimos, que es el que menos consecuencias pagamos. Pregunte los problemas que tiene su vecino. Va a ver que nada que ver los problemas que tiene una familia en Dios con los problemas que se ven afuera. Nada que ver. Por eso, porque nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios. Por eso, no se enoje porque Dios no le concede algo. Más bien, entre a la presencia de Dios. Y va a recibir su paz, y va a recibir su... Y dígale si tiene que decirle, Señor, ¿por qué? A mí me ha pasado. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor me trajo paz a mi corazón. Y no me dijo por qué, pero entendí que Él es bueno. Dice su palabra, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Yo confío en Él. Mire, en el mundo es un mundo de ficción, de pantallas, de fachadas. Es un mundo de fachadas. Uno se acerca a alguien y cree conocer a esa persona y se da cuenta después que nada que ver, que no era lo que uno creía. Si hay alguien en quien podemos confiar, aférrese del Señor, porque Él nunca te va a fallar. Aférrese a su palabra, porque tiene siglos y siglos de siglos en donde no le ha fallado a nadie. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará jamás. Es lo más seguro que tenemos, la palabra de Dios y el Dios de la palabra. A veces tenemos la palabra de Dios, pero no tenemos al Dios de la palabra. En este 2025, métase a conocerle más a ese Dios de la palabra. Entre en las profundidades de Él, entre en oración, entre en un ayuno. Busque, entréguese a Él, encare en la profundidad de su espíritu. ¿Sabe una cosa? No se enoje el que está lleno del Espíritu Santo. O sea, es muy difícil porque el Espíritu Santo está gozoso. Entonces a veces cuando andamos con la cara larga es porque nos falta oración. Dígale eso al hermano que está los. Cuando andamos con la cara larga es porque nos falta oración. A mí me ha pasado. Y sabe una cosa,
¿Sabe una cosa? Necesitaba orar, porque me estaba agarrándomela con mi mamá, con mi esposa, una vez le pegué al perro. Bueno, usted que es perfecto, está todo bien, pero yo soy imperfecto, me equivoco todo el tiempo. Y una vez entré, pero tenía un montón de cosas en la cabeza y el perro quería cruzarse todo el tiempo por encima de mí. Parece que cuando era el bicho, era el que lo hacía cruzarse. Y estaba enojado y luego mi hijo, el Uri, estaba en el DIM y compartían de los animales, cuidar de los animales, miren la lección. Y el Uri levanta la mano. Adivine qué dijo el Uri ahí cuando levantó. Cuando levantaba la mano el Uri, ya hasta yo me tenía que ir, porque mi papá entró y le pegó a la Balú porque estaba enojado. ¿Cómo le pegó? Así, ¡pa! Gloria a Dios. Bueno, eso habla de que somos personas imperfectas. Pobre, el perro no tenía nada que ver. A veces estamos enojados y nos le enojamos con la casa. La otra vez me contaba mi mamá, todos eran hinchas de taller en la familia de ella. Y perdía taller y cobraba el perro, la esposa, los hijos. Así que estaban todos rogando que ganara talleres, porque si no, les pegaban a todos. O sea, es tremendo esto, ¿no? Es tremendo pero es tremendo. Entonces, en este año, en este 2025, nos llenemos de Él. Nos llenemos del Espíritu Santo, porque las obras de la carne se agrandan cuando no hay llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y que este año tengamos jóvenes de oración, que amemos estar en el presencia. A mí me gustaría, si el Señor nos viene este año, hacer reuniones de oración, pero toda oración, y los jóvenes llenos, que más y más y más y más, en la presencia del Señor, sumergido en Él. Pero es hermoso estar en su presencia, pero hay que trabajar, es un ejercicio. Amén. Entonces, yo les compartía, me arrodillaba y le decía, Señor, no tengo ganas de hablar contigo. Y no tengo ganas porque me pasó esto, y cuando menos acordaba estaba hablando con Él. Y estaba contándole todo, estaba orando. ¿Y a quién iba a ir? ¿Quién me iba a entender si no Él? ¿Quién iba a responder mi oración? ¿Quién iba a conocer lo que había en mí? ¿Usted cree mi papá me conoce? Mi mamá, no. El único que te conoce es el Señor. Y Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Porque te ama, porque te escogió. Por eso, este 2025, conozcamos más al Señor. Empecemos en un salto en victoria, ¿no? Propongamos leer el maná, creo que es la Biblia en un año. ¿Es así o no? Es leer la Biblia. Bueno, nos propongamos leer la Biblia en un año. Leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es como agua que va limpiando nuestra mente. Mientras el enemigo va a querer ensuciar la mente con video, con esto, con aquello, que quiere que nosotros estemos todo el tiempo en las redes, nosotros le hagamos la contra. Leamos la palabra de Dios, nos llenemos de él. En este año que podamos cumplirlo, amén. Gloria a Dios. Entonces nos propongamos estas cosas. Yo vengo a buscar la palabra, pero ya se me fue ya con el viento que hay. Pero dice así, nos despojemos del pecado que nos hace y corramos con paciencia. Un día a la vez. Un día a la vez. Queremos permanecer. Muchos jóvenes escuchaban en los testimonios en la vigilia de la noche, decíamos, qué bueno es poder permanecer todo el año en Él. Y queremos estar en Él, porque sabemos que nos sentimos contentos cuando estamos en su presencia. Pero tenemos miedo a veces de que nos apartemos de Él. ¿Es así o no? Muchos tienen miedo de apartarse del Señor, porque ya se han apartado en varios años anteriores y no se la pasa bien cuando nos apartamos del Señor. Entonces es un día a la vez, es permanecer en Él. Hoy voy a orar, hoy me voy a congregar, y así, y mañana será otro día. Dice, basta cada día su propio mal. Basta cada día, pero cada día que podamos emprender ese día en la presencia del Señor. Quiero compartirle así a grandes rasgos. Esta semana estaba, y bueno, y por último, cómo podemos nosotros vencer, dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo podemos nosotros permanecer despojándonos del pecado que hacer y correr esta carrera? Esta carrera sería este año. Vamos a hacer de cuenta que este año, este 2025,
¿no? Yo le estoy hablando como si llegáramos al 26, pero quizás el Señor nos lleva antes. Pero si no es así, estemos en Él. Entonces, la manera es poner nuestra mirada en Jesús. Porque el ejemplo es Cristo. Mirar a Él, vivir a Cristo. Cristo es, Él es la salvación. Él es la salvación. El vivir a Cristo es vivir, es ser salvo, es tener la vida eterna. Porque Jesucristo dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Entonces, pongamos nuestra mirada en el Señor. Dice, porque Él puso el gozo delante de sí, dice, menospreció la cruz. ¿No es cierto? ¿Y qué más dijo? Y, qué tremendo. Y puso el gozo por delante. ¿Cómo vamos a tener gozo si todo nos va mal? ¿De dónde sacó Jesús el gozo? Para ponerlo. Cuando Él estaba atravesando las peores situaciones, cuando Él había hecho todo el bien a la gente, ¿de dónde sacó el gozo? Para poder ponerlo. ¿Por qué había? ¿Qué motiva a una persona a estar gozosa cuando todo le está yendo mal? Ser salvo, dice Sofi. A ver, le pregunto a usted, ¿qué le motiva a alguien a estar gozoso si no tiene motivo para estarlo? ¿Cuál es el motivo que nos lleva a estar gozosos? El Señor dice que puso el gozo por delante. Y ese gozo era que Él, yendo a esa cruz del Calvario, iba a experimentar la muerte, pero esa muerte, cuando el diablo pensó y ya estaba por prender las lamparitas, como quien dice el festejo, a tirar fuego artificial. Vamos a imaginar que el enemigo estaba por tirar fuegos artificiales, ya había vencido a Dios hecho carne. Pero en ese momento Jesús estaba venciéndolo a Satanás. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que a nosotros nos da vida y nos santifica. Entonces Jesús, cuando muere, el diablo chocho, pero Jesús lo que estaba haciendo es experimentar la muerte en su cuerpo físico, pero con su vida eterna, darnos la vida eterna a nosotros que estábamos muertos. La única manera que Él tenía de darnos vida es morir. Su muerte nos dio vida a nosotros. Ese es el gozo que tenemos que poner por delante. Él lo puso porque Él veía que ese sacrificio valía la pena. Una mujer que está embarazada a luz, quizás tiene dolores de parto, como dice la Biblia, pero en un momento el gozo de haber dado a luz una vida y se olvidó de todo lo que pasó anteriormente, porque es mucho más grande el gozo de haber dado la vida de alguien. Jesús estaba dando muchas vidas. ¿Cuántas vidas nos estaba en este lugar? ¿Cuántos tenemos esa vida eterna? Porque Jesús tuvo que sufrir para darnos vida. Ese gozo Él lo tuvo por delante, de que su sacrificio iba a ser vida, su muerte iba a ser vida para nosotros, y poder gozarnos en Él. Si nosotros creemos en Él, somos justificados por Él. Entonces yo quería compartirle, esta semana estuve leyendo y digo, voy a compartir algo tan hermoso en Lucas 7, amén. No lo vamos a leer, pero lo puede usted leer tranquilo. En Lucas 7 estaba viendo, hay 3 hechos hermosos del Señor, que son a 3 personas que Dios le dio, los restauró. Primeramente empieza en Lucas cuando viene un centurión. ¿Cuántos leyeron el maná esta semana? Fue de, creo que de hoy el maná. ¿Ah? ¿Es de hoy o no? Estaba Zacarías, bueno, estábamos lejos de Lucas, entonces, gloria a Dios. Yo no sé qué maná estoy, creo, capaz que sea el maná de gloria a Dios. Pero ahí en Lucas 7, el Señor, primeramente, había un centurión, un hombre romano, venía a Jesús. Y dice, perdón, no venía el centurión, envió a unos amigos. Y le dijeron, Jesús, hay un centurión, o sea, una persona estaba a cargo de 100 soldados. Decía, quiere que vayas a orar a su siervo a su casa. Y dice, y este hombre es de buen testimonio porque nos edificó una sinagoga. O sea, tenía mucho dinero este hombre. Y Jesús dice que estaba yendo y ahí envía a otros amigos y le dice, no es necesario, Jesús, que vaya.
sino di la palabra, porque el siervo sanará. Dice, porque yo soy un soldado bajo autoridad y también digo una palabra, una orden, y eso se cumple. O sea, es tremendo porque Jesús dice, realmente no he hallado tanta fe. Y dice, y este hombre, y dice, y yo no he ido a ti porque no soy digno de ir a ti. Qué tremendo esto. Y eso me llegó a lo más profundo. ¿Por qué? Porque muchas veces me he sentido que no he sido digno de ir al Señor. No sé si de lo que estamos en este lugar, alguno se ha sentido alguna vez, Señor, no soy digno de venir a ti. Y este hombre no, ¿por qué enviaba? Porque no era digno. Y el Señor dijo, envió la palabra y ese siervo fue sano. Es como si usted hoy se pone a orar por alguien que está en una enfermedad, en terapia o en lo que sea, y solo por la palabra, porque usted está orando, Dios lo está sanando en otro lugar, porque Dios es omnipresente. Entonces ese es el poder de Dios. Y me sorprendía. Luego iba en camino y dice, y ahí se cruzó con un funeral. Es hermosa la palabra de Dios. Y se cruzó con un funeral y una viuda que estaba enterrando a su hijo. Y una multitud grande. Y el Señor, ahí cuando vio, dice que se compadeció. Imagínense esta mujer. Una mujer que había perdido su esposo y ahora estaba perdiendo su único hijo. ¿Cuánto dolor puede tener esa persona? ¿Cuánto sufrimiento puede tener? Y entonces Jesús dice que se compadeció, se acercó, se pararon los que llevaban el féretro, lo tocó y le dijo, levántate. Y el niño respiró y se levantó. Y le dijo, mujer, tranquila, qué hermosa, consolando. Y luego, miren, eso es el segundo, miren, en el mismo capítulo. Y luego el Señor fue, un fariseo le dijo, ven a hacer a mi casa. O sea, estamos hablando de algo que fue todo al paso. Por eso dice la palabra de Dios, que todo lo que él hizo no se podría escribir en todos los libros, dice en un versículo. Entonces, cuando va, un fariseo le dijo, ven a mi casa, fue a la casa. Y cuando él se sienta en la casa, a la mesa, dice que vino una mujer pecadora y dice, le lloraba en los pies del Señor. Y le decía, y le dice, y le lloraba y con perfume lo derramó en él y le secaba con su cabello. Y mire qué tremendo, ¿no? Porque a veces pensamos cosas. ¿Cuántas veces pecamos con el pensamiento nosotros? Y pensamos y decimos, mira, y a veces nada que ver. Ya emitimos un juicio de alguien y terminamos conociendo a esa persona y nada que ver. Este fariseo pensó y dijo, si fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Como que el fariseo en su mente estaba siendo falso de alguna manera, ¿no? Qué feo ser falso. ¿Alguna vez fue falso usted con alguien o no? ¿Con el jefe? No, nunca fue falso. Cuando se acerca, se ríe. Cuando se va, no sabe, no quiero ni pero pasa, ¿no? Porque nos convenía. Bueno, este fariseo pensó, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer. Y Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Se acuerda usted o no? ¿Se acuerda o no? Dice Jesús, Simón, te voy a contar una historia. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno de ellos le debía 50 denarios, otro le debía 500. Ellos no podían pagarle, entonces Jesús le dijo, entonces este acreedor les perdonó la deuda. Y dice, y le pregunta, ¿quién de los dos lo amará más al acreedor? Y este hombre le dijo, y el que le perdonó más. Y le dijo Jesús, sí, bien has dicho, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Y le dijo, yo entré en tu casa y no trajiste una palangana con agua para lavar mis pies. Y esta mujer con sus lágrimas lo ha lavado. No me diste beso y esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Dice, no ungiste mi cabeza con el aceite de oliva y esta mujer me ha ungido con perfume. Dice, por eso es que todos sus pecados le han sido perdonados, porque a la que se le perdona mucho, mucho ama. Muchos dicen que esta mujer fue aquella a la que Dios
cuando la iban a apedrear, Dios la salvó. Y esta mujer estaba agradecida por ese Señor. ¿Cuántas enseñanzas vemos en la palabra de Dios? ¿Cuánto? A veces uno dice, no conozco a Jesús. Lea los evangelios. No puede uno no enamorarse de alguien así. No puede uno, y encima es nuestro Dios, que vino al mundo porque nos amó. Y fue a un hombre que parecía que era rico, pero tenía un buen corazón y sanó a su siervo. Luego resucitó a alguien, una mujer que estaba total. Mire, si hay alguien que sufría, esta mujer más, porque no solo era viuda, sino su único hijo se iba. No sé si alguien sabe lo que es perder un hijo. Y Jesús estuvo en ese dolor. Y luego fue a un fariseo que le invitó y dejó una enseñanza. Y una mujer pecadora, Dios la recibió con amor, como te recibió a vos y como me recibió a mí. ¿Cómo dejar de hablar de ese Dios? ¿Cómo dejar de disfrutar de que Él habite en nuestro corazón? De que Él nos haya elegido para ser sus hijos y de que Él nos haya llamado para ser en esta última generación. Yo creo que es la última generación de jóvenes. Porque anoche pensaba y meditaba en una palabra, decía, y Jesús oró toda la noche. Dice que fue al monte a orar y oró toda la noche. Y yo pensaba y quería pensar que Jesús en toda esa noche, ¿qué habrá dicho? Y quizás habrá estado orando por sus discípulos, o quizás también pudo haber estado orando por la última generación de jóvenes que iba a venir a rescatar en esa nube. Y yo quiero creer que nos mencionó en esa oración de toda esa noche. Y quiero creer que el Señor oró por vos y que oró por mí. Quiero creerlo así, porque fueron muchas horas. Y Él oraba y oraba y oraba. Y el Señor nos ha escogido para vivir el último tramo que le queda a este mundo. Joven, no se desconcentre del tiempo que estamos viviendo. Es el último tiempo que estamos sobre la tierra. Quizás seamos la última generación que pisa este planeta. Quizás el Señor en esa noche oró por los últimos que iba a llevar a su presencia. Y quizás ni siquiera mencionó. Quizás ha visto las caras de cada uno de nosotros. Y habrá dicho, Señor, por ellos oro, para que tú los guardes, para que no se aparten, para que sean uno, como tú y yo somos uno, para que disfruten de estar en este camino, porque creo que Jesús lo ha hecho así. Y me quebrantaba porque decía, qué privilegio tener a ese Jesús, haberlo conocido a ese Jesús, haber conocido y que el Espíritu, mire, si el Espíritu Santo no participa en la salvación, ni usted ni yo somos salvos. El Espíritu Santo un día hizo que usted le dijera, Señor, ayúdame, sálvame, sin ti no puedo vivir. Y así lo hizo el Señor con usted y conmigo. No sé si en este lugar habrá alguien que quiere conocer a Jesús, este Jesús que te estoy hablando hoy. No sé si en este lugar hay algún joven que quiere arrancar un año con el pie derecho, tomando de la mano del Señor. No sé si en este lugar llegaremos a algún lugar en donde alguien hoy empieza a tomar una decisión. Estuve perdiendo mucho tiempo viviendo lejos de Él. Algunos, mire, de chiquito venían a la iglesia y se apartaron. Y el Señor hoy te está diciendo, vuelve, vuelve, vuelve. Empieza este año con un salto en victoria. Empieza con un salto tomándote de mi mano. Empieza un año tomándote de... Mire, ¿para qué seguir sufriendo? ¿Para qué? Si Jesús ve el sufrimiento, el dolor, y Él está ahí para saldarlo, para consolarte. Mire, yo te soy muy sincero. Nosotros perdimos un bebé con mi esposa. Y ese sufrimiento y ese dolor fue sanado por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es nuestro consolador. No sé qué te está pasando. No sé cuál es la tristeza que hay en tu corazón. No sé si no podés olvidarte, has enojado con Dios porque te llevó a tu padre, a tu abuela, a tu hermano, a tu hermana. No sé qué te pudo haber pasado, pero te quiero decir algo. Dios es bueno. Dios es bueno. Él no fue el culpable de eso que pasó. Pero sí Él es el que quiere consolar tu vida, consolar tu corazón, llenarte de su amor.
a abrazarte. Y si hace mucho te has alejado de Él, vuelve, porque Él te espera con brazos abiertos. Porque Él es el Dios de amor, amor en la más alta expresión, amor al punto de haber dado hasta la última gota de su sangre por vos y por mí. Y por eso puso el gozo por delante, porque estaba dándote vida. Yo que le negué, yo que muchas veces le fallé, yo que muchas veces me avergoncé de Él. Joven, te puedo ser sincero, muchas veces lo negué, muchas veces me avergoncé de Él, pero el Señor me perdonó. Y un día dije: Señor, a partir de hoy voy a ser el primero que te va a confesar, voy a ser el primero que te va a anunciar, porque me has perdonado tanto, Dios. Y hoy quiero devolverte algo de todo lo que tú me has dado. Quiero vivir para ti. Si tenés ese deseo, si en este 2025 quieres empezar este año tomándote de la mano del Señor, si en este año quieres comenzar con Él, si en este año quieres comenzar con ese Jesús de amor, ese Jesús de compasión, ese Jesús que sana las heridas del alma y del corazón. Quizás hay odio, hay raíz de amargura en tu corazón. Quizás hay cosas que no las podés sacar solo. Ven a Jesús, ven a Él. Vengan a Él los que están trabajados, los que están cargados. Porque Él tiene el antídoto para ese dolor. Porque Él es el único que puede sanar las heridas de tu alma. Hay algunos que le pasó algo malo en su vida y no pueden perdonar y se enojaron con Dios. Hoy te digo, vuelve a Él, porque Él es el único que te va a ayudar a salir adelante. Ese dolor te hace mal y Dios te quiere sanar. Él es el Dios que te ama y que te da vida y que nos da una nueva oportunidad. Él es el Dios de amor, el que estuvo desde que comenzó el 24 hasta que terminó. Ha sido fiel, ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido bueno. Él empieza hoy este 2025 tomando tu mano. Tomarás la mano de Él, le agarrarás esas manos que tienen esos huecos de esas heridas que todavía las tiene, porque Él, esas heridas hablan, esa cicatriz hablan de que Él fue fuerte, de que fue el dolor que no pudo frenarlo. No pudo frenar, porque ese amor que Él tiene es más fuerte que el dolor. Porque esas cicatrices hablan de que Él te amó y te espera, y te espera. Por eso le invito, no sé si hay alguien en esta noche que quiere renovar sus votos con el Señor, que ha venido por primera vez, por segunda vez, que quiere comenzar un año tomando la mano de Él. Le invito que